Hola, bienvenidos. Ahora vamos a hablar de un tema sobre que los testigos de Jehová, los líderes, la Watchtower o cuerpo gobernante, admite que Jesús no vino en 1914 y admite también el cuerpo gobernante que Jesús no inspeccionó las religiones en 1919. Por lo tanto, los testigos de Jehová no son la religión que da un culto verdadero. Y por lo tanto, como Jesús no vino en 1914 ni 1919, tampoco declaró al esclavo fiel y discreto. Primero debemos de saber que para los testigos de Jehová, la venida de Jesús se da en dos etapas, una espiritual en 1914 y ya de manera total y presencial en el fin del mundo, en el Armagedón, más bien dicho. Esta idea de separación en dos venidas es una doctrina, es un dogma, una luz de los testigos de Jehová. Son los únicos que creían eso, pero ya no lo creen. Y eso está en un discurso del cuerpo gobernante de uno de sus miembros, de Morris, y también lo encontramos en una revista de la Atalaya. La revista, como podemos ver, el Atalaya del 2013, la del 15 de julio. Y en la sección que se encuentra esto es la que se llama ¿Cuándo serán estas cosas? Y vamos a dejar el link de la propia Watchtower, donde admiten estos cambios de luces, estos cambios de dogmas. La primera sección dice: ¿cuándo empieza la gran tribulación? ¿Cuándo empieza? Dice: en el pasado creíamos ya no, que la gran tribulación había empezado en 1914. O sea, creíamos, ya no creemos eso. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Y cuando la guerra terminó en 1918, pensábamos, ya no pensamos. Pensábamos que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días. Y continúa el relato. Nada más vamos a ver algunas cuestiones básicas. Dejamos el artículo, el link, para que ustedes lo puedan revisar. Y continúan diciendo: algo que entendimos mejor fue que la gran tribulación de nuestros tiempos no empezó en 1914. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que la gran tribulación empezaría con un ataque contra las religiones falsas, no con una guerra entre países. Así que la guerra de 1914 no fue el principio de la gran tribulación. En realidad, con esta guerra comenzaron los dolores de angustia, que se menciona en Mateo 24:8. Por este otro lado leemos: ¿cuándo decide Jesús si las personas son ovejas o cabras? Veamos otra parte de la profecía de Jesús, la separación de las ovejas y las cabras. ¿Cuándo decide Jesús si las personas son ovejas o cabras? Mateo 25. En el pasado creíamos, ya no creemos, que Jesús empezó a juzgar a las personas en 1914. Ya no creemos, ya cambiaron. Y ahora hacen una muy buena pregunta. ¿Cuándo viene Jesús? O sea, creíamos que había venido en 1914. Esa era nuestra gran fecha. En 1919 Jesús declaró a los testigos como la única religión verdadera. Pues no, ya admiten que no. Porque ahora dicen: ¿cuándo viene Jesús? Porque Jesús, ya dijeron, no vino en 1914. Por lo tanto, no estableció cuál era la religión verdadera. No inspeccionó a las religiones, no vino a gobernar y no declaró quién es su esclavo fiel y discreto. Ahora lanzan la siguiente pregunta: ¿cuándo viene Jesús? Ya hemos repasado dos partes de la profecía de Jesucristo. ¿Será necesario aclarar cuándo se cumplen otras partes de la misma profecía? Sigamos examinándola. En el pasado, en el pasado de hace poquito, en nuestras publicaciones explicamos
En el pasado, en nuestras publicaciones, explicamos que estos últimos 4 versículos se cumplieron en 1918. Tenemos como ejemplo lo que Jesús dijo sobre el esclavo fiel y discreto, Mateo 24. En Mateo 24, 46, Jesús dijo que iba a llegar. ¿Cómo entendíamos estos versículos hasta ahora? Pensábamos, ya no pensamos. Pensábamos antes que Jesús llegó en 1918 para inspeccionar a los ungidos y que en 1919 puso al esclavo a cargo de todos los bienes del amo. Atención aquí. ¿Cómo entendíamos estos versículos hasta ahora? Pensábamos, ya no. Pensábamos que Jesús llegó en 1918 para inspeccionar a los ungidos y que en 1919 puso al esclavo a cargo de todos los bienes del amo. Pero ahora hemos visto que algunas de las cosas que Jesús predijo se cumplen en un momento diferente. Aquí están declarando que ni Jesús vino en 1914, que no inspeccionó a las religiones, que no estableció al amo, y ellos lo admiten. Y muchos testigos de Jehová no lo saben. No saben que la Watchtower ha declarado que no son la religión verdadera. Difícilmente se dan cuenta o perciben que no están inspirados cuando por su siglo y medio de existencia, por décadas, han declarado que son inspirados, pero ahora resulta que ya tampoco ni siquiera son inspirados. En resumen, ¿qué hemos estudiado en este artículo? Hemos visto cuándo sucederán 3 cosas que predijo Jesús. Primero, la gran tribulación no empezó en 1914. Sino que empezará cuando las Naciones Unidas ataquen a las religiones falsas. Segundo, Jesús no empezó a decidir quiénes son ovejas o cabras en 1914, sino que empezará durante la gran tribulación. Y tercero, Jesús no puso al esclavo fiel a cargo de todos sus bienes en 1919, sino que lo hará durante la gran tribulación. Como vemos, estas 3 cosas sucederán en el futuro, durante la gran tribulación. Es decir, que los testigos de Jehová no es la religión verdadera. Jesús no los eligió, Jesús no vino en 1914, Jesús no inspeccionó todas las religiones y el esclavo fiel y discreto no es el cuerpo gobernante. Y todo esto lo admiten en la Atalaya del 2013, del día 15 del mes de julio, en la edición de estudio, porque en la edición que no es de estudio, ahí no está, son 2 versiones. Aquí vamos a dejar el link en la descripción o en el primer mensaje. Y también esto lo admiten en un video de uno de los miembros del cuerpo gobernante, que es Morris. Es el discurso, la parábola de los talentos. Vamos a dejar aquí el link es un link de un sitio de un testigo de Jehová. Pero antes de ver el video vamos a ver algunas escenas previas para ver de qué está algunas frases y poderlo entender mejor. Dice aquí, la tercera pregunta: ¿cuándo regresa el amo para ajustar cuentas? Dice, esto es un ajuste, es decir, que va a haber un cambio de luz, un cambio de dogma. En los pasados años dijimos que Jesús ajustó cuentas con sus esclavos en 1919. En los pasados años dijimos, o sea, es una forma muy suave de decir, les mentimos. Ahora dice, pero cuando reexaminamos la ilustración y su contexto, es claro que debemos ajustar nuestro entendimiento, o sea, pues ya no es, ya no nos conviene o ya no nos gustó.
En esta profecía de Mateo 24 y 25 menciona repetidas veces su venida al referirse al juicio durante la gran tribulación. Ya están ajustando la nueva luz, el nuevo dogma. Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos. Ese venir, fíjense bien cómo lo dice. Ese venir ocurre durante la gran tribulación. O sea, ya no es que Jesús haya venido en 1914, sino que ese venir ocurre durante la gran tribulación. Y como la gran tribulación no ha llegado, porque es el Armagedón, porque es el fin del mundo, pues Jesús no vino en 1914. Ahora vamos a ver un pedazo del video donde el señor Morris del cuerpo gobernante dice todas estas frases para que ustedes puedan confirmar que es verdad lo que se está diciendo. Pero muy, muy felices, y queremos encomiarnos vuestro espíritu de sacrificio. Sí. La tercera pregunta: ¿cuándo regresa el amo para ajustar cuentas? Esto es un ajuste. En los pasados años dijimos que Jesús ajustaba cuentas con sus esclavos en 1919. Pero cuando reexaminamos la ilustración y su contexto, es claro que deberíamos ajustar también nuestro entendimiento. Al regresar para ajustar cuentas durante la gran tribulación, tal como ocurre en la ilustración de las vírgenes de las que habló el hermano Lev en su discurso, ¿a qué nos lleva esta conclusión? Sé que es muy probable una audiencia de estudiantes más espiritual que ha hablado de hermanos y hermanas del mundo. Tal vez notaron esto o no en alguna de las escuelas que seguro tuvieron. Regresemos al capítulo 24, cuando hablamos sobre lo que nos lleva a esta conclusión en el versículo 3. Fíjese allí. Él está sentado en el monte de los olivos y ellos quieren saber cuándo ocurrirán esas cosas. Y de acuerdo con lo que dicen, creen que el reino vendría instantáneamente. Si notan el versículo 4, dice en respuesta. Así que esta es una sesión de enseñanza. En respuesta Jesús les dijo y comienza a enseñar. ¿Vieron la cita? Si seguimos esto, llegamos al capítulo 24, que habla sobre el esclavo fiel, el esclavo inicuo, y continúa hasta el capítulo 25, su primer versículo. Esta es la misma sesión de enseñanza. Esto no ocurre 2 semanas después, sino en la misma ocasión. La misma enseñanza en responder la pregunta, y lo hace a lo largo de todo el capítulo 25 hasta el final. Es el contexto que nos lleva a la conclusión apropiada. En esta profecía de Mateo 24 y 25 menciona repetidas veces su venida al referirse al juicio durante la gran tribulación. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esa es la gran tribulación. Y anima a sus seguidores que vivan en los últimos días a ser vigilantes. No saben ni el día ni la hora en que viene su Señor. Vendrá en una hora que usted como discípulo no piense que es. Cuando vamos al versículo 19 de Mateo 25, note, dice que después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos. Ese venir ocurre durante la gran tribulación. Se refería al tiempo en que ejecutaría juicio al final de este sistema. Así que aquellos, representados por los primeros 2 esclavos trabajadores y discípulos ungidos, como ya saben, habrán recibido su sellado final antes del comienzo de la gran tribulación. Y entonces, como vemos que Jesús no haya venido en 1914 y todas sus consecuencias se encuentra tanto en la atalaya como en los discursos del cuerpo gobernante, y muchos testigos no lo saben o no están plenamente conscientes. Es por eso que a los testigos hay que aclararles este tema, que la Watchtower ha dicho que los testigos no son inspirados, que Jesús no vino en 1914
y que no creen que sean la única religión verdadera. No te olvides de darle like, compartir y de suscribirte. Gracias.